Vamos a tratar de entender el tema económico que tiene muchas aristas y nadie mejor, sin duda. Creo que los que siguen el programa lo vendrán escuchando y comprobando cómo nos adelantó muchas de las cosas, sin estridencias, sin mensajes apocalípticos, siempre diciendo cuidado que el mercado hay que esperar, hay que ver qué pasa con el Fondo Monetario. Bueno, se dio, como nos decía él, el economista de CELAC, la consultora de Alfredo Serrano Mancilla, su economista en jefe, Guillermo Oglietti, quien es un gusto saludar. Hola Guillermo, gracias por atenderme. Hola Jorge, buenas tardes, un gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, en principio, ¿qué pensás el informe del JP Morgan que hizo tanto ruido en sordina? Por supuesto, todo se habló poco en los medios para el gran público, pero en el mercado hizo ruido. ¿Qué entidad le das a este preaviso del JP Morgan? Vayan saliendo del carry trade. ¿Qué pensás? Y me parece que ellos ya han disfrutado los beneficios del carry trade, se dan cuenta de que es un riesgo inminente y empiezan a recomendar la salida a sus apostadores, digamos. Nada más que eso, una movida normal. Esto es algo, digamos, de que el JP Morgan sabe hace mucho que es insostenible, porque no hace falta tener mucha lucidez para saber de que esto está más chau que hola. Lo que pasa es que han disfrutado las mieles de tener muy buena información, posiblemente información interna, y saben mejor que nadie cuándo retirarse a tiempo. Pero que ellos vienen sabiendo hace mucho que esto es insostenible, yo estoy seguro, tengo una certeza. Pero al decir esto, quiere decir que, así como pasó en el 2018, estamos de nuevo cerca de aquello que le pasó a Caputo, que operadores del mercado de la timba le decía, bueno, ahora quiero la mía, y Caputo le dijo, no tengo más. ¿Esto es parecido? Esto es parecido a lo que le pasó a Cavallo también, con el fondo en esa ocasión, le dijo que no le iba a desembolsar fondos, el fondo mismo ahora está reticente a cumplir, digamos, con los desembolsos que había esperado el gobierno. Yo creo que esto está más claro que nunca. No es viable un dólar a estos valores, a pesar, digamos, de que, bueno, ¿cómo decirlo? El gobierno ha intervenido de otras formas para sostener un tipo de cambio bajo. Su gran apuesta es un tipo de cambio bajo para controlar la inflación. Esa es el ancla cambiaria, digamos, es la estrategia que tiene el gobierno para tener precios bajos. La otra estrategia es la apertura comercial, bastante indiscriminada, yo diría sin ton ni son, porque no es una apertura comercial que favorezca a la inversión, a la producción. Entonces se ha generado en un trimestre un déficit comercial de casi 5.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, ¿no? El año pasado, por la crisis enorme que tuvimos, las importaciones se redujeron un 25% y se generó un superávit de unos 18.000 millones de dólares, si no me acuerdo. Bueno, 5.000 millones tuvieron solo en un trimestre. A pesar de que la economía está, que no sé... que no le toques mucho porque se cae el castillo. No sé si se entiende. No está creciendo exageradamente, claro, la economía, no está creciendo. Bueno, el gobierno tiene un relato que está creciendo, pero claro, es el mismo ascenso que tiene cuando, digamos, vos largás un cadáver del quinto piso y va a rebotar. Claro. No es que está creciendo la economía, es que no hay más lugar donde caer, o sea, llegó al piso. Interesante eso también porque está mostrando que la economía argentina estamos en el piso, digamos que menos que esto es difícil bajar, o por lo menos es difícil bajar rápidamente. Claro. Así que ha habido un rebote que es este efecto, digamos, de que... ¿Por qué digo esta metáfora? Bueno, porque el año pasado el primer trimestre fue el peor en décadas. Claro. Un trimestre muy recesivo, y sobre ese trimestre muy recesivo, bueno, ha crecido un 5% respecto a ese trimestre. Pero en la economía no hay una V de recuperación, no hay U, W, no, esto es una L, o sea, la economía cayó y se mantiene en un nivel bajo que es el piso en el cual acaba de rebotar este cadáver de la metáfora, ¿no? Perdón. Sí, clarito, pero aparte me imagino vos como técnico y que conocés los datos duros, te asombrarás en los medios principales, que no son estos, por supuesto, donde hablamos de estas cosas,
en los medios, que está comprobado estadísticamente que el 75% de la población ve esos medios, cómo le engañan a la gente, le hacen el 1,9 del EMAE y que el consumo que está en récord, y Milei dice que estamos en el mejor consumo, 10 millones saliendo de la pobreza. Vos debés sufrir escuchando eso, ¿no? Sí, seguro, seguro. Sí, tenés toda la razón. Sufro desde hace mucho tiempo porque la veces que hay en Argentina, digamos, estas decisiones alocadas que hemos tomado a la hora de elegir autoridades, presidentes, incluyendo a Alberto Fernández, incluyendo a Javier Milei, digamos, eran, digamos, candidatos que no tenían un proyecto de país. Hay pocas fuerzas políticas que tengan un proyecto de país y ahora hay dos modelos básicamente. Uno es el de latinoamericanizarnos más. Es decir, tener una clase media cada vez más pobre, más pauperizada, muchos migrantes, gente saliendo del país porque no percibe futuro aquí y sus habilidades se pagan mejor al extranjero, el abandono, digamos, del proyecto industrial que tenía Argentina. En América Latina hay solo 3 países que tienen vocación industrial, son México, Argentina y Brasil. Y Argentina está pasando a ser uno más del vagón de cola, de esos que no aspira a industrializarse, sino a reprimarizarse, ¿no? O sea, apostar todo al litio, al petróleo, al gas, pasar por ese modelo que es muy excluyente, deja a mucha gente afuera. Como lo sabe cualquier persona que va a vivir o que conoce con algún grado de detalle países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador, son países muy polarizados, ¿no? No políticamente, sino socialmente polarizados. Hay una clase alta muy alta y una clase baja muy baja, y la clase media, llegan algunos profesionales y tampoco muy felices, que digamos. Qué triste. Ahora, vos acabás de dar, hay temas ahí muy de fondo para hablar, pero la definición que diste de que lo del JP Morgan se constata en que tienen claro, por el nivel de información que tiene, que esto no da para más. ¿Esto entonces quiere decir que no llega a las elecciones? Porque la aspiración, el desideratum del gobierno llegará a las elecciones, como explicaste vos, con el ancla cambiaria y el ancla inflacionaria. ¿Cómo lo ves? Yo no te puedo decir cómo va a ser la circunstancia. Lo que sí puedo decirte es que esto tarde o temprano se termina, más temprano que tarde. Nuestra proyección a fin de año pasado era que no había dólares suficiente para pasar el año. Usamos datos en ese momento del balance cambiario, que es algo así como la balanza de pagos, pero de caja, claro, como la caja que tiene el país, digamos, de dólares. Y veíamos de que era insostenible seguir usando las divisas para pagar los compromisos externos, para pagar veíamos cosas como, por ejemplo, de que era imposible que el país creciera por la cantidad de dólares que iba a necesitar con este nivel de apertura comercial. Si el nivel de dólares que necesitamos es estratosféricamente alto, como 5.000 millones de dólares en un trimestre de déficit comercial, 5.000 millones es mucho dinero, ¿no? A pesar de que la economía está estancada, que no ha crecido, digamos, nada desde que cayó, bueno, imagínense lo que sería si vuelve a crecer la necesidad de importaciones que tendríamos. Bueno, es que no es viable por ningún lado. Si crece un poquito, se adelanta el colapso. claro. Mientras más muerta esté la economía argentina, más va a durar esto. Y, por supuesto, depende también del financiamiento. Acordémonos que el Fondo Monetario Internacional se comprometió a desembolsar 12.000 millones de dólares. El gobierno se está endeudando, emite bopreales, coloca dólares a futuro, que, bueno, es un compromiso en pesos, pero interviene en el mercado futuro para sostener el dólar. Me parece que el gobierno está endeudando, y esa última movida es más endeudamiento para el gobierno también. O sea, está emitiendo por donde puede, tratando de recoger fondos de donde puede. Y esto tarde o temprano se acaba. Ya Argentina sabe muy bien de que es intolerante a la lactosa de la deuda. Claro. Ahora, hay algo que te quiero preguntar. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, virtualmente el ministro de Economía de Estados Unidos, cuando vino acá, dijo algo muy interesante y que dio a entender esto: no vamos a volver a cometer el error que hicimos con Macri, que le pusimos toda la torta, 45.000 millones, y cuando fracasó en las PASO, no le dimos más plata. Esta vez vamos a seguir apoyando a este gobierno. ¿Eso crees que se puede repetir o es nada más que era para los mercados, para entusiasmar? Vos sabés que me parece pero muy buena tu pregunta, Jorge, porque la verdad que yo no entendí para qué vino Jorge Bessent. Él es uno de los
5 personas más importantes del mundo. El ministro de Economía de Estados Unidos. ¿Y a qué vino acá? Es muy raro lo que hizo. Mi especulación era distinta. Mi especulación es que venían a ver la posibilidad de armar una dolarización en Argentina. En darle fondos para eso. No tenía, fue una especulación descabellada, pero no se ha comprobado, así que no era para eso, pero yo no tengo idea de qué venir. Sí, esas 24 o 48 horas que no se supo nada que hizo acá, nada, no hubo información. No. Tuvo reuniones con empresas americanas y, bueno, yo supongo, mi impresión es que ellos no son norteamericanos, no son ningunos tontos y manejan muy bien, tienen buen conocimiento sobre la economía global y lo que pasa en cada uno de los países, y Trump tiene un proyecto geopolítico que me imagino que también debe incluir a Argentina, que está en el extremo sur de este continente. Así que con estos hechos está relacionado. Si está dispuesta a perder dinero por una cuestión de afinidad ideológica, pues no lo creo, sinceramente, porque la geopolítica, el que cree que la geopolítica se maneja por ideología, se equivoca al pensar la geopolítica. La geopolítica se maneja por intereses. Entonces lo que hay que pensar es que no va a apostar por Milei, porque Milei sintoniza en algunos temas ideológicos con Trump, porque son algunos temas que coinciden. En los temas de nacionalismo no coincide para nada. Claro. El proteccionismo de Trump es muy distinto a la política de Milei, están en las antípodas. Coinciden en cosas como la inmigración, coinciden en cosas, digamos, las más antiderechos humanos, antiderechos de las diversidades. En esos aspectos sí coinciden, pero en los aspectos fundamentales que son económicos no coinciden. Yo supongo que es muy posible que haya venido a hablar con empresarios norteamericanos porque tenían una idea de dar un apoyo incondicional, pero me caben dudas que vayan a apostar todo eso por alguien que piensa tan distinto en los asuntos centrales como los económicos, que son los que importan, ¿no? Qué interesante. Sí, porque estoy pensando, si sigo los comunicados posteriores de la UCHAM, de la Cámara Estadounidense Argentina de Empresarios, estaban muy interesados en que la metan presa a Cristina, muy interesados en que se cumpla con determinadas pautas. No sé si, claro, de alguna manera dirán, che, pero no vuelven más, que esa es la clave, no vuelvan más los populistas. La meten presa a Cristina, salen 1 millón de personas en todo el país, se produce un revulsivo que genera otra vez una aliciente en las bases. ¿Todo esto puede ser un combo que los ha hecho preocupar de nuevo? Me parece una buena hipótesis, ¿no? Viendo que el movimiento popular tiene tanto respaldo, capaz que lo piensan 2 veces antes de depositar el dinero, porque seguramente estará replicando lo que le pasó a Macri, que pusieron todo el dinero que había que poner y no le fue bien. Es posible, me parece buena hipótesis. Sí. Pero la verdad exacta no la tengo. Pido mil disculpas, pero no. Estamos cavilando porque... No, estamos cavilando porque a mí me llamó la atención esas declaraciones como diciendo, esta vez lo vamos a sostener al gobierno amigo acá en Latinoamérica, y me pregunto si ya, después se mencionó, viste, que no va a ser más plata del fondo, que no hay más, que va a ser directamente del Tesoro de Estados Unidos, pero sí. Uno habla con alguien y dice, Trump poner plata, no le vas a sacar un peso para acá a la Argentina ni loco. No sé, ¿qué pensás de eso vos, que conocés más? Bueno, me parece que Trump es un negociante, es un estilo a la antigua de, digamos, no estoy diciendo a la antigua como incorrecto, es un presidente que está saliendo por el mundo a vender aviones, armas, vende la producción norteamericana y protege su economía, se apoya en los trabajadores, en la industria automotriz, en la industria petrolera, en todas esas cosas que le pueden dar cierta recuperación a Estados Unidos tras 40 años de decadencia, ¿sí? Porque hace 40 años era otro país y ahora entró en decadencia, ¿no? Hace muchos años que está en decadencia. Entonces Trump está haciendo un revulsivo tratando de cambiar todo esto. Puede ser que a él le interese tener un resto de América muy debilucho, para proveerse de materias primas y no tener ninguna competencia y nada, digamos. Puede ser que sea ese modelo. Pero si me guiara por aspectos de intereses, yo diría que es eso, que a Estados Unidos le conviene más tener paisitos debiluchos, económicamente debiluchos, porque eso lo fortalecen a él como... Pero por otro lado,
mm, Trump tiene unos desafíos geopolíticos importantes, está compitiendo con un país que tiene 1.200 millones de habitantes, que es China, y no, ellos son 350 millones, necesita un mercado grande para poder adquirir las escalas que tiene que tener para poder competir con ese país. Además necesita una América Latina un poco más desarrollada, porque si no se le va a llenar de inmigrantes, que es algo que tiene fobia. Claro, Entonces, claro. si quiere eliminar la inmigración, pues va a necesitar que parte de esos apoyos que antes le daba a Corea, que antes le dio a China, que antes le dio a Japón, que fueron los impulsos iniciales de su desarrollo, todos estos países empezaron con inversión extranjera norteamericana. Bueno, parte de ese impulso se tiene que dar a los países latinoamericanos, y por supuesto que ha empezado con los países más próximos. Y por eso países como México, digamos, hoy el 85% de lo que exporta México se lo exporta a Estados Unidos. El principal exportador, el principal exportador a Estados Unidos es México. Y ha empezado por ahí gran parte de la inversión extranjera norteamericana y también de otros países, pero ha empezado por México. Y es posible que eso, como derrame, digamos, de inversiones, se termine canalizando toda América Latina. Lo digo con una visión muy optimista, porque esa es una de las visiones, me parece a mí, que Estados Unidos, para frenar la inmigración, procure desarrollar un poco América Latina, y eso le va a venir bien para crear un mercado con ingresos más altos y un mercado importante que le sirva como trampolín para competir mejor con China, por ejemplo. Qué Pero la otra interesante. visión es que no le convenga eso, sino que quiere tener una América Latina bien deprimida, así le compra recursos baratos, a bajo costo, sea alimentos, minerales, petróleo, y se abastece con eso, y después le vende lo que puede comprar la clase alta latinoamericana, y se conforma con esa situación. Va a tener que digerir los inmigrantes, ¿no? Pero bueno, Me pregunto yo si no sé bien. para la primera hipótesis que elaboraste sobre que tener un mercado grande para poder competir con el mercado chino, si son tan inteligentes. Mira, me parece otra buena pregunta. Hay pocas veces que un país es capaz de dar un cambio tan grande como el que ha dado Estados Unidos con Trump. Es un giro muy importante. Pasar de la política globalista neoliberal, que le fue conduciendo paulatinamente a la decadencia a través de 40 años, porque claro, la globalización fue un mecanismo muy sencillo. Básicamente consiste en que vos podés producir en cualquier lugar del mundo y de ahí abastecer a Estados Unidos y a cualquier mercado, ¿sí? Entonces las empresas norteamericanas se fueron a cualquier lugar del mundo donde había salarios baratos y de ahí abastecían. Claro. Ellos pensaban, y esto lo decía un investigador llamado Porter, pensaban que se iban a quedar con la parte más importante, el core, el núcleo del negocio, que era el diseño, la parte de ingeniería, etcétera. Pero cierto es que no fue así. Cuando China, Japón y todos estos países empezaron a producir los bienes, no solo empezaron a producir, sino aprendieron a cómo hacerlos. Claro, Y una vez que aprendieron a hacerlos, aprendieron a diseñarlos. O sea que claro, ahora claro. tienen todo el conocimiento. Es decir, que Estados Unidos avivó giles, que en ese momento no existían, ¿sí? Mm. Y, y tal cual, avivó giles, y por lo tanto ahora generó una gran competencia. Bueno, y me parece que ahí entra un temor de Estados Unidos. ¿Quiere vivir giles en América Latina? No sé, capaz que le convenga por eso latinoamericanizarla de todo. Y ahí entra en juego la segunda hipótesis, no seguir avivando giles para generar su propia competencia. Clarito, sí, sí. La historia va más por lo segundo, ¿no? Hasta ahora, desde las venas abiertas de América Latina para acá, no hay duda que eligieron ese camino. Sí. Pero Pero bueno, bueno, Trump, desde el punto de vista norteamericano, hizo un giro claro, importantísimo en su esa es política. la única expectativa, claro. Porque Estados Unidos estaba digamos, no perdió su hegemonía completamente, fue perdiendo, se dio cuenta del declive. Trump se dio cuenta, o el Partido Republicano, o una parte, porque también hay una disputa dentro de Estados Unidos entre globalistas y nacionalistas. El Partido Republicano es más nacionalista, pero también dentro de las filas de republicanas hay globalistas. Incluso dentro del gobierno norteamericano hay globalistas, como estaba Musk. Bueno, entonces esa es una disputa que está en plena discusión, que todavía no sabemos si Trump la va a ganar. Si pierde, si no crece mucho la economía, yo creo que va a crecer, pero si no crece mucho la economía, puede perder elecciones del Partido Republicano y volvería al globalismo, Claro, más moderado. claro. El otro país que hizo un giro parecido, que fue también impresionante, es China. China empieza con Deng Xiaoping en el año 79, si no me equivoco, y hace el cambio desde la China puramente comunista a una China con el Partido Comunista dirigiendo un mercado libre.
O sea, fue otro país que también enorme, que fue capaz de dar un cambio así. Y lo resultó China, por supuesto, y es muy posible que lo resulte Estados Unidos y recupere parte de la hegemonía perdida. Qué interesante lo que se viene. Bueno, se me terminó el programa. Me queda un Sí, minuto. discúlpame. No, pero un día te voy a invitar acá al piso, pero para charlar una hora tranquilo. Brevemente, lo de YPF, ¿realmente es algo muy concretamente peligroso para Argentina o es un disparate jurídico? No, no, no. Para la soberanía de un Estado no tiene mayor ponderación para vos. Mira, creo que fue un error cómo se diseñó y va a haber que pagar algunas costas, pero por supuesto que no es el 51% de IPF. La No, jueza dice, se paga el 51% porque eso habilita, le da como un techo máximo a la negociación de parte de los ganadores del fondo Broford, se llama, o sí, Braford, no sé sí, bien sí, qué se Buffer. pronuncia. Les da como, ese es el máximo que pueden cobrar y a partir de ahí negocian. Eso es lo que está diciendo la jueza. ¿Qué significa negociar? Y como vos tenés un juicio y el juez te dice, bueno, pague ya, y vos empezás a decir, bueno, mira, no te puedo pagar, Claro, si querés cobrar ya, te pago un 10%. Y si claro. no, vamos a las apelaciones, etcétera, y se transforma en una negociación que va a terminar costando entre un porcentaje significativamente menor que el 51. Se Claro, puede negociar o se puede dilatar en apelaciones y más apelaciones, etcétera, clarito. pero no va a costar el 51%. Por eso hubo un error ahí. El error original es permitir que tribunales de un Estado como Exactamente. Nueva York Ahí está. sean los que solucionen esto diferente, Espero ¿no? que se Pero bueno, revise para el futuro. Guillermo, estoy pasado ya, así que quedamos ahí para una próxima charla tan interesante como siempre. Te mando un abrazo. mil disculpas, un abrazo y saludos a No, todos. por favor. Guillermo Glietti, economista jefe de la CELAC, la consultora de Alfredo Serrano Mancilla.